Hola queridos estudiantes, hoy vamos a hablar de algo súper interesante. En específico vamos a hablar de un muro, el famoso muro de la vergüenza. ¿Y dónde se encuentra este muro? Bueno, pues este muro se encuentra en Perú y es un muro donde una parte fue construida por los españoles y otra parte fue construida por los incas. Y claro, la diferencia es abismal, porque la parte inca parece construida por ingenieros intergalácticos. Todo encaja perfectamente. Las piedras parecen de Lego. No hay ni un hueco. No hay ningún error. No hay ninguna chapuza. Parece que está construido por extraterrestres. Y luego, encima, ves la parte española. Y parece que el muro se construyó por un señor cansado un domingo después de comer. Y, claro, ¿cómo hicieron esto tan perfecto? Me pregunto. Y creo que todo el mundo se lo pregunta, porque cuando ves esas piedras tan perfectas, yo creo que tu cerebro automáticamente piensa en que fueron los extraterrestres. Que no digo que no lo fueran, aunque realmente no lo sé. ¿Cuáles son las teorías detrás de estas piedras? Bueno, lo que es importante es la voz pasiva en español, porque cuando hablamos de cosas que fueron construidas por alguien, utilizamos la pasiva. Y no podemos decir, por ejemplo, que ese muro estaba construido por extraterrestres. Vamos a utilizar la pasiva sobre todo en este tipo de construcciones, ¿vale? Construcciones, frases, donde hablamos de edificios o de creaciones, ¿sí? El cuadro fue pintado por Dalí o el edificio fue construido por los egipcios. Cuando el edificio, la obra de arte o cualquier cosa ya ha sido acabada, entonces el objeto está en un estado de finalización. El cuadro está acabado, el edificio está construido o el muro está hecho. Recordad esta diferencia entre la pasiva, fue construido por alguien, y el estado final, el muro o el cuadro está construido. Así que no os preocupéis mucho por si el muro fue construido por los extraterrestres, porque realmente no importa. Lo importante es que utilicéis la voz pasiva correctamente. Muy bien. Y continuando hablando de rocas, porque la verdad es que el tema de los minerales y las rocas tiene mucho de lo que hablar, me acabo de acordar de una historia que parece, bueno, es la historia de una roca ilegal. ¿Y cómo puede ser una roca ilegal? Me vas a decir, Alex. A ver, bueno, pues yo hace años encontré una roca gigantesca cerca de mi casa. Y cuando digo gigantesca, quiero decir que la roca pesaba más de 100 kilos. Y decidí llevármela, robar una roca. ¿Y por qué? Porque yo quería construir un muro. Claro, lo más normal del mundo, Alex. Vas a robar una piedra enorme para construir tu propio muro. ¿Y el problema? ¿Qué? ¿Cuál era el problema? El problema era el transporte de la roca, porque mi garaje estaba muy lejos y el sendero era muy estrecho. Y después de este pequeño y estrecho camino había otra calle más estrecha todavía. Y si vosotros veis estas calles, estos senderos, podéis entender que era bastante difícil pasar una roca tan grande por ahí. Mira, yo me decidí en coger esa roca porque era una roca que me parecía preciosa. Me parecía que tenía una forma tan bonita y un color tan precioso que me animé y dije, mira, yo esta roca la quiero para mí. Eso sí,
no quería que nadie se enterase. No quería que nadie me viese mover esta roca. Así que cogí una carretilla, me fui al sendero un domingo por la mañana cuando no había nadie y me puse a levantar esa roca yo solo encima de la carretilla. Y cuando levanté esa roca con mucho esfuerzo y la puse en la carretilla, mi espada hizo ¡crack! Desgarro muscular. Y ahí aprendí algo también muy importante, casi tanto como la pasiva, que cuando una roca pesa más de 100 kilos, no tienes que hacerlo tú solo. Y por favor no digas que la roca tiene 100 kilos, porque en español las rocas pesan, ¿sí? Y yo peso. Y usamos mucho este verbo, pesar. La roca pesaba 100 kilos. Pesaba demasiado. Y yo solo, honestamente, no podía levantarla. Era una roca muy pesada. Pero yo me lo propuse. Tardé 3 horas en mover esa roca solo 500 metros. Y además de tardar, tuve un dolor en la espalda durante meses. Y bueno, recordad que en esta frase estoy utilizando un verbo súper útil en español, que es el verbo tardar. Tardé 1 hora en mover, 3 horas en mover esa piedra. Me llevó 3 horas. Tomó 3 horas. Utilizamos muchísimo en español esta estructura, ¿vale? Tardé con esa sensación de esperar, me llevó, me tomó 3 horas mover la piedra y no digáis, por favor, usé 3 horas para mover la piedra, porque no suena muy español, eso es directamente traducido del inglés. Entonces, yo tardé 3 horas en mover esa piedra. Y te voy a decir una cosa, lo mejor está por llegar, porque mientras transportaba esa roca, sentí un dolor en mi glúteo. Ahora no solo en la espalda, sino en el glúteo. Y tuve un tirón 2 meses, que tardó en irse 2 meses este tirón de mi glúteo. Y bueno, en ese momento yo pensé una frase muy filosófica, que esto es el precio que hay que pagar, este es el precio que hay que pagar por una roca perfecta. Y sinceramente, aunque esto suene a novela rusa, a título de novela rusa, el precio que hay que pagar por una roca perfecta, todavía faltaba el efecto criminal de la historia. Porque lógicamente yo no quería que mi familia se enterase de que yo había andado moviendo rocas ilegalmente, y por eso esa roca estuvo escondida en mi garaje durante años. Y hasta hace poco, fue cuando yo decidí, ahora es el momento de romper esta roca perfecta, maravillosa, para hacer mi muro perfecto. Y cogí un taladro enorme, con una broca enorme, y ahí me puse a taladrar la roca y a romperla en diferentes rocas pequeñas que curiosamente encajaban perfectamente en mi muro. Y ahora, cada vez que miro a ese muro, pienso en lo que pesaba la roca, en lo que tardé en llevarla por el camino con mi carretilla, todo el tiempo que estuvo escondida, lo que tardé en romperla y lo que puede decirse de una roca ilegal, si se pueden robar rocas o no, de esta roca que estaba destinada a ser mi roca, a estar en mi muro y poderla verla todos los días. Pero bueno, esto es un secreto. Por favor, no se lo digáis a nadie. Y si tenéis experiencias similares moviendo rocas o cosas muy pesadas, ya sabéis, comentadlo y dejad un pequeño texto en los comentarios. Lo agradezco muchísimo, lo agradezco mogollón. Dadle al like, a subscribe, soy nuevo aquí y necesito vuestra ayuda para llegar a más gente. Si queréis aprender idiomas, aprender español mucho mejor, visitad mi página web en SpanishWithAlex.com, donde veréis más ejercicios y sorpresas. Hasta pronto.